Partido grande, el domingo a las 9 de la noche en el estadio Benito Villamarín, derbi sevillano, el gran derbi entre el Betis y el Sevilla. Lo vamos a disfrutar aquí en el Desmarque y por supuesto también lo vamos a desgranar aquí en la pizarra del Desmarque. Empezando con el conjunto local, vemos a los dos equipos, las fichas de los dos equipos situadas ya en el terreno de juego, con el que presumiblemente va a ser el planteamiento de uno y otro entrenador. El Betis de Rubi venía jugando con una defensa de 4 en casi todos sus partidos y en muchos encuentros con dos delanteros, con Loren y Borja Iglesias, y luego un equipo muy ofensivo, ¿no? Acompañados de jugadores como Canales, Fekir, Joaquín y prácticamente un solo pivote de contención. Eso propiciaba que el Betis tuviese muchos problemas, sobre todo en cuanto a equilibrio se refiere. Solían coger al Betis los rivales mucho al contraataque y dejaba ahí el Betis mucho espacio entre líneas, ¿no? En las últimas dos jornadas ha corregido bastante Rubi todo eso. Primero ante el Celta, ganando en el Villamarín, con un sistema que en principio parecía por los nombres que iba a ser de 3 centrales, pero finalmente vimos que la posición de Bartra era más adelantada y empezó a jugar ya como pivote. Y en el Santiago Bernabéu vino pues la última prueba de Rubi, que fue con 3 centrales, con Mandy, Fedal y Sidney, y Bartra de pivote, un sistema a priori bastante defensivo, pero que al Betis le dio muy buen rendimiento sacando un empate del Santiago Bernabéu. Lo normal, y lo que también ha trabajado Rubi, es mantener ese sistema de 3 centrales ante el Sevilla, con un pivote y 2 futbolistas, veremos si de más carácter ofensivo, los 2 carrileros y los 2 atacantes, un delantero centro acompañado seguro de Fekir. Opciones que tiene Rubi, en este caso tiene la opción de repetir el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con Loren de delantero acompañado de Fekir, con Canales de enganche, doble pivote prácticamente formado por Bartra y Guardado, Emerson y Alex Moreno en los carriles, y los 3 centrales que serían Mandy, Fedal y Sidney, con Joel en portería. Un equipo al que se le dio bastante bien, ¿no?, el partido del Santiago Bernabéu, pero es cierto que le faltó profundidad al Betis para poder hacerle daño al rival, teniendo en cuenta que el partido es en el estadio Benito Villamarín y que el Betis evidentemente tiene que intentar sacarlo adelante, porque en este tipo de partidos ninguno se conforma con un empate, el objetivo es ganar el derbi. Podría optar por un 11 más ofensivo, prescindir de uno de los futbolistas del doble pivote, por ejemplo de Bartra, quedando Guardado solo en esa posición y dando entrada solo en esa posición o retrasando un poquito el puesto de Canales y dando entrada a un jugador como Joaquín, que sabe perfectamente lo que es este tipo de partidos y que además se le da bastante bien. La temporada pasada fue el autor del gol en el Villamarín que le dio la victoria al Betis. Este 11 sería más ofensivo, al final tiene a Emerson por la derecha, a Alex Moreno, que se van a incorporar continuamente, Guardado, que va a ser sería el encargado de mantener, Guardado o Bartra sería el encargado de mantener el equilibrio y no tener mucha distancia con los centrales, y luego ya un 11, el resto del equipo de mucha creación, ¿no?, y mucho talento, con Canales y Joaquín liberado, además en una zona central que no está obligado a tanto desgaste por banda, en una zona central para aprovechar su calidad, intentar incrustarse entre líneas para enlazar aquí, para que el Betis se asocie con Canales, Joaquín y Fekir, dejando un solo delantero como referencia, que bien podría ser Loren o bien podría ser Borja Iglesias, ¿no?, para este partido, para sobre todo fijar a los centrales y provocar que se generen espacios entre líneas y ahí asociarse, pues lo que hemos dicho, ¿no?, Fekir, Joaquín, Canales, independientemente de los que jueguen, y dejando un poquito las bandas, la amplitud para los carrileros, para las llegadas por fuera. Esta podría ser también, evidentemente, el otro día, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu vimos a Fekir meterse muy bien entre líneas y aprovechar cuando el Real Madrid atacaba, el Betis robaba, salía el contraataque y Fekir casi siempre sabía interpretar dónde tenía que caer en una zona u otra entre las líneas del equipo rival para recibir el balón e iniciar el contraataque. Finalizó un par de ellas, pero no tuvo demasiado acierto de cara a portería, ¿no? Con lo cual está la duda, ¿no?, de si mantener ese esquema utilizado ante el Real Madrid, prácticamente con un doble pivote cerquita de los centrales, con
dos jugadores que prácticamente son dos medias puntas, puede ser Canales, Joaquín o Fekir en esas posiciones. Fekir evidentemente fijo, Canales también fijo en la alineación del Betis, y una referencia en ataque, más los dos carrileros para llegar por fuera. Sería un planteamiento interesante ante un Sevilla que también tenemos que analizar al conjunto de Julen Lopetegui, porque habitualmente su sistema fijo, indiscutible, línea de 4 defensas, con los 3 centrocampistas y 2 extremos y un delantero. Pero en el partido ante el Atlético de Madrid, por la baja de Fernando, vimos una variación en el Sevilla, y especialmente por el rival. Sabía Lopetegui que el Atlético de Madrid jugaría con 2 delanteros, siempre juega así, y fue una gran novedad la posición de Gudel, el que jugó como tercer central prácticamente, dejando a Jesús Navas y a Reguilón como carrileros, y luego un centro del campo bastante para tener el control del partido, con Banega ejerciendo prácticamente de pivote, acompañado de Oliver Torres y de Franco Vázquez, y Ocampos cerquita de Jong como 2 delanteros. Un sistema parecido al que hablábamos antes del Betis, con 3 centrales, en este caso los 3 centrocampistas de mucha creación, con Navas y Reguilón asumiendo el peso ofensivo por los carriles, y Ocampos más centrado junto a De Jong. No le fue bien, sobre todo en la segunda parte del partido al Sevilla, y además vimos a un Reguilón bastante desgastado, que luego en la segunda parte fue superado continuamente. Vimos poca fortaleza del Sevilla cuando no tenía balón en zonas centrales, y sobre todo perdió el Sevilla el filón que tiene en banda derecha con Ocampos, porque cuando Ocampos juega en banda derecha, su entendimiento con Jesús Navas es total, y el Sevilla llega mucho por esa zona. Teniendo en cuenta también que recupera Lopetegui a Fernando, lo normal es que vuelva a su plan habitual, con 2 centrales, Koundé y Diego Carlos, aquí no hay ninguna duda. Todavía no está Carrizo disponible, Jesús Navas en la derecha, Reguilón en la izquierda, Fernando como pivote, y ahora, aquí hay varias dudas, extremo izquierdo, extremo diestro, delantero. Evidentemente la participación de Banega es absolutamente indiscutible junto a Fernando, pero luego hay un futbolista que a priori no entraba en los planes de Lopetegui para el 11 titular, pero cuyo rendimiento le está provocando, ¿no?, que el técnico cambie su opción. En este caso hablamos de Franco Vázquez. Partidazo de Franco Vázquez ante el Atlético de Madrid, viene haciendo muy buenos partidos, autor del gol ante el conjunto rojiblanco, y a priori también descansó, no partió de inicio en el partido de la Europa League ante el Dudelange, sí jugó De Jong, sí jugó Jordán, así que se antoja a priori presumible titular Franco Vázquez junto a Fernando y a Banega en el centro del campo. Eso propiciaría que Oliver Torres pudiese aparecer por la izquierda. La opción aquí es optar por Nolito o por Oliver Torres. Optar por Nolito para abrir más el campo e intentar generar un 2 contra 1 aquí contra el central, que es Mandy, de esta zona, para cuando pille el Sevilla a Emerson fuera de sitio. Esa sería una opción, porque al final el Sevilla reforzaría la presencia en los carriles exteriores, teniendo en cuenta que el Betis, cuando esté atacando, los carrileros van a estar arriba, y aquí el Sevilla puede aprovechar estos espacios en banda para generar ese 2 contra 1. La otra opción, optar por el perfil Oliver Torres para generar la superioridad por dentro, teniendo en cuenta la acumulación de jugadores del Betis en esta zona, con el doble pivote, con los medias puntas, o con el media punta y el segundo delantero, y aquí Lopetegui podría querer igualar esas fuerzas por dentro y dejar el peso en ataque por esta banda a Reguilón para medirse continuamente con Emerson. También Oliver, evidentemente, obligando a que Mandy salga de sitio y crear espacios a la espalda del defensor. Lo que está claro es que por la derecha va a estar Ocampos, jugador indiscutible para el Sevilla. Y esta banda, evidentemente Lopetegui va a querer convertir de esta banda un auténtico filón en ataque. Va a tener que tener mucho cuidado el Betis con ello, sobre todo teniendo en cuenta que Alex Moreno va a tener que tener especialmente, tendrá que extremar las precauciones y probablemente no irse con tanta libertad al ataque, ¿no? O caer uno de los jugadores del Betis de esta zona, caer más a banda para reforzar más
esta zona y que Alex Moreno no pierda el sitio, porque al final, como Alex Moreno esté continuamente arriba, el Sevilla aquí con Navas y con Ocampos puede hacer mucho daño. Eso sí, con este sistema también Jesús Navas, pues evidentemente va a tener, al solo haber dos centrales en el Sevilla, Reguilón y Jesús Navas van a tener que hacer un trabajo defensivo importante, pero están acostumbrados a ello, son futbolistas que están acostumbrados a una ida y vuelta continuo y no suelen resentirse, ¿no? Con lo cual, esta es la banda fuerte del Sevilla con Navas y Ocampos, y aquí el Betis con Sidney, con Alex Moreno, y sobre todo, por eso la presencia de Guardado puede ser importante en este partido, porque al final creo que uno de los centrocampistas del Betis va a tener que caer mucho a esta zona para evitar que el Sevilla aquí genere superioridad como suele ser habitual, porque se juntan Navas, se junta Ocampos, se junta Franco Vázquez que cae por esta zona, y ahí el Betis puede tener problemas si no, como decimos, si las ayudas no son buenas, ¿no? La otra duda en el Sevilla, la otra gran duda en el conjunto nervionense es quién será el delantero centro. En la Europa League hizo 2 goles Munas Dabbur y dio 2 asistencias, pero evidentemente es un jugador que no entra en los planes de Lopetegui para partidos importantes, no en este caso para la Liga, de momento. Las opciones, De Jong y Chicharito, las de siempre. Yo apostaría por el mexicano, teniendo en cuenta que De Jong no termina, ¿no?, de adaptarse a lo que quiere Lopetegui. El trabajo que hace es bueno, pero luego no suele estar en zonas de remate. Además, cuando tiene la oportunidad de tener una ocasión de gol o conectar un remate, no está acertado. Lo vimos el otro día ante el Atlético de Madrid en el cabezazo en balón parado, que falla, que se va fuera. Y a priori, la opción que puede buscar el Sevilla, teniendo en cuenta Lopetegui, que el Betis jugará con 3 centrales y sobre todo que en ataque se va a desplegar bastante porque juega como local, puede ser la de un delantero con mucha movilidad, capaz de buscar también los espacios a la espalda de los defensores, pero también, ¿por qué no?, venir a recibir, intentar sacar al central de sitio y a partir de ahí atacar los extremos, los espacios, ¿no? Prácticamente el Sevilla, cuando robe balón, podría igualar arriba un 1 contra 1 prácticamente contra los centrales del Betis si los laterales del conjunto verde y blanco no están rápidos en el repliegue. Ahora, si el Betis, los carrileros del Betis repliegan rápido, pues al final prácticamente, si por ejemplo le coge a Emerson arriba, puede recomponer al equipo defensivamente y con 4 incluso, ¿no? Cayendo Mandi a la derecha, pareja de centrales con Fedali y Sidney, recuperando a Alex Moreno su posición, sobre todo para que el Sevilla no le genere superioridad numérica en esta zona. También teniendo en cuenta que en el conjunto nervionense no solo serían los 3 atacantes, sino que además hay un futbolista de segunda línea que tiene muchísima llegada, como es Franco Vázquez, ¿no? Por momentos podemos ver un doble pivote, Fernando Vanega con Franco Vázquez de media punta y el delantero arriba, ¿no? En fin, opciones que tienen el Betis y el Sevilla para este partido. Por momentos también, al igual que hemos dicho en el Betis, los 3 centrales, por momentos veremos seguramente en salida de balón a Fernando incrustarse entre los centrales para favorecer la salida, ampliando la profundidad de Jesús Navas y de Reguilón, y dejando a Vanega con Oliver Torres viniendo a recibir por dentro, con Franco Vázquez. Al final el Sevilla prácticamente en salida de balón con unos simples movimientos puede recomponer ese sistema que utilizó ante el Atlético de Madrid, aunque será momentos puntuales del partido. No será el sistema inicial de juego, pero es cierto que al final Oliver o Nolito no pueden venir a recibir por dentro con Vanega y Franco Vázquez, dejando a Ocampos centrar un poquito más su posición junto a Chicharito, a De Jong, al delantero que participe en el Sevilla, pero insisto, partirá de un 1-4-3-3, que es el sistema habitual de Julen Lopetegui en el Sevilla. Ante un Betis que parece que en estas 2 últimas jornadas tiene las ideas bastante más claras, Rubi, y después del buen experimento ante el Real Madrid mantendrá esos 3 centrales con la incógnita de si repetirá con Bartra y Guardado, prescindiendo de un jugador como Joaquín, que ya sabemos cómo se manejan este tipo de partidos, porque Canales y Fekir son indiscutibles, y veremos quién juega de delantero. Ahí sí está la duda entre Loren y Borja Iglesias.
o si prescindirá de uno del doble pivote, dejando un solo pivote o retrasando la posición de Canales para dar entrada a Joaquín, que conecte con Fekir y con el delantero, y los carrileros, como decimos, por banda. También con la opción de que Joaquín, en momentos puntuales del partido, si el Betis tiene problemas por esta zona o el Sevilla no defiende bien por banda de Reguilón, que últimamente ha bajado un poquito su rendimiento, que Joaquín caiga en esta zona y al final el Betis pueda recomponer incluso un sistema con dos futbolistas aquí de segunda línea, pueden ser Joaquín y Fekir, con el delantero y dos por detrás. En fin, son las opciones, reforzar un poquito también la presencia en banda para hacer daño al Sevilla, al espacio. Son las opciones del Betis, de Rubi, y del Sevilla, de Lopetegui, que se miden derbi sevillano el domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, partidazo por todo lo alto. Veremos qué hacen los entrenadores y esperamos un extraordinario partido.